21 horas con 12 minutos, lo habíamos anunciado, hablemos de esta fecha, hablemos del 23 de marzo y de la situación por la que está atravesando Bolivia y Chile. Hemos invitado a Karen Longari, que es un gusto que nos acompañe. Karen, buenas noches. Para mí es el gusto, Gabriela, encantada de estar contigo nuevamente. Mira, ¿cómo se puso el contexto? Ya lo venimos hablando antes de iniciar la entrevista. Era previsible, pero de repente, a mi juicio, Chile está provocando una situación muy tensa y que la relación pues vaya distanciándose cada vez más. Muchos errores, considero. Sí, bueno, llama profundamente la atención la reacción de la presidenta Bachelet, una persona que se caracterizaba por su mesura, que hubiese tenido una reacción tan inamistosa para con Bolivia, que hubiese cometido un gravísimo error de calificar como ladrones a un grupo de personas sin antes haber verificado si efectivamente estas personas estaban en territorio boliviano o en territorio chileno, ¿no? Es más, así hubiesen estado en territorio chileno, ¿no? Se supone que antes de condenarlos, de definir que han cometido un delito, deberían proceder a una investigación, porque pues en todo esto prima el principio de la presunción de inocencia y no la presunción de culpabilidad como han procedido las autoridades chilenas, ¿no? Ellos han presumido inmediatamente la culpabilidad de estas personas, las han apresado de una forma casi humillante, muy similar al caso que ocurrió hace unos 2 años aproximadamente. Y bueno, esto lamentablemente nos distancia aún más. No sabemos hasta qué punto va a llegar esta situación. Creo que deberían rápidamente actuar los conductos regulares, es decir, los consulados. Me parece que Bolivia debería instruir a la cónsul boliviana que curse una nota a la Cancillería chilena elevando una queja en términos muy categóricos, ¿no? Manifestando la molestia del gobierno boliviano, pero además pidiendo que se proceda a hacer una investigación de carácter conjunto, ¿no? Formar una comisión, qué sé yo, que vaya al lugar de los hechos y se verifique si efectivamente estaban en territorio chileno, no vaya a ser que estaban en territorio boliviano. Y creo que si se constatara que fueron detenidos en territorio boliviano, la verdad que la situación de la presidenta Bachelet es muy, muy delicada, porque toda una jefe de Estado ha utilizado términos que no son nada apropiados para un jefe de Estado. Acusar de ladrones sin antes haberse realizado una investigación, que es lo que corresponde de acuerdo a los principios del debido proceso, de las garantías judiciales, y bueno, son principios del derecho, son garantías para el ser humano y no pueden ser violadas así impunemente, ¿no? Mira, Karen, le iba a preguntar, de hecho, cómo debía haber procedido. Ya está la forma, ¿no? La forma me refiero a que Chile debía haber realizado esa investigación. Por supuesto. Bolivia en su momento, si más no recuerdo, cuando sucedió al revés y carabineros chilenos estaban persiguiendo, lo que hizo fue devolverlos después de horas, si no me acuerdo. ¿Cómo tendría que proceder en este tipo de circunstancias, situación de frontera, donde prima y hasta dónde se une, por ejemplo, el tema de leyes, jurisdicción, cómo interpretamos? De repente no estamos muy acostumbrados a aquello, ¿no? Claro, pero Gabriela, estos problemas en fronteras son muy frecuentes porque muchas veces no está claramente determinado el espacio fronterizo en ciertos lugares del territorio. Y bueno, cuando hay tropas que patrullan el ingreso de contrabando o el ingreso de narcotráfico, podría darse esa situación de que se ingresen al territorio del país vecino, pero eso no es grave, eso
puede ocurrir. Lo grave es Lo que sucede tildar después. inmediatamente de ladrones a personas que finalmente son funcionarios del gobierno boliviano, ¿no es cierto? Entonces, creo que estos problemas de carácter fronterizo tienen pues una forma de ser solucionados. Están para eso nuestros cónsules, que son los primeros que tendrían que tomar conocimiento de esta situación, hablar con las autoridades, hablar entre las autoridades de uno y otro país, porque es inconcebible que una cuestión minúscula pueda encender un problema tan grande, porque esto puede inclusive derivar en situaciones peores. Y yo me imagino que si las autoridades chilenas no reflexionan sobre el tema y no reconducen la forma en que han tratado la situación, obviamente que el conflicto va a ir en escalada y que podríamos llegar, como habíamos dicho alguna vez, inclusive a la ruptura de relaciones consulares, porque son temas muy sensibles estos, muy sensibles, ¿no? Sin duda. Está esta situación de los detenidos del domingo. Un viaje, bueno, una inspección al Silala, justo el día en el que se presenta la demanda. Se hablan de los discursos, de los mensajes. Mira, Karen, aquello que se preveía que no sea tenso es al revés, ¿no? Es una situación que genera más distanciamiento. ¿Qué es lo conveniente para Bolivia, para la diplomacia, considerando que estamos en este proceso de la Corte, por ejemplo, en un proceso judicial? Siempre hemos dicho, ¿no?, que lo aconsejable era bajar el tono de la comunicación, dejar de debatir a través de los medios de comunicación, es decir, las autoridades no tendrían que haber ingresado en un diálogo confrontacional entre ellos. A Bolivia es a quien más le conviene mantener la tranquilidad, la calma, un bajo perfil, porque yo me imagino que Chile aprovecha esa situación cuando hay cierto intercambio de acusaciones. Chile creo que hasta podría disfrutar, porque obviamente Bolivia está buscando el diálogo, Bolivia está buscando la negociación con o sin la Corte. Y bueno, Chile va a tener siempre el pretexto de decir, ¿cómo vamos a dialogar con personas que están peleando con nosotros permanentemente? Y eso ya lo han dicho y no es bueno. Entonces, creo que en este momento Bolivia tiene que buscar el conducto adecuado para hacer los reclamos correspondientes sobre la detención de estas personas. El conducto que menos estridencia provoque. ¿Cuál es ese conducto? Yo pienso que hay que intentar, hay que insistir a través de la vía consular, a través de la vía diplomática. En realidad, nuestros cónsules, nuestra cónsul en Chile hace esa labor. Tendría que mandar una nota oficial a la Cancillería y pedir pues que se proceda a una investigación con personeros de ambos países, porque se trata supuestamente de un delito cometido en un área fronteriza. Entonces, en ese proceso de investigación no corresponde que solamente se pronuncien las autoridades chilenas, los fiscales chilenos, los carabineros chilenos. Nosotros tenemos serias dudas de que más bien se los hubiese detenido en territorio boliviano. Entonces también a Bolivia le corresponde, le compete el conocer de cerca este tema, analizar cuáles han sido las circunstancias reales de este ingrato asunto y bueno, y ponerle fin como corresponde. Si efectivamente hubo la comisión el ingreso a territorio chileno, bueno, habría que ver
que estaban haciendo en territorio chileno. No se los puede acusar de ladrones inmediatamente. Es una acusación muy grave. Podría, la presidenta de Chile podría estar incurriendo en difamación, en calumnias, sería gravísimo. Ahora, si por el contrario, efectivamente estas personas tenían otras intenciones, que nosotros como bolivianos tenemos que tener serias dudas de esto y tenemos que confiar en nuestros funcionarios. Bueno, pero si eso habría ocurrido, también existen mecanismos para sancionar esos actos sin hacer tanto alboroto y dañar dañar al país vecino, porque finalmente nos debemos respeto, ¿no? Tiene que haber un diálogo un diálogo respetuoso y particularmente entre las autoridades del más alto nivel. Si la situación fue la que nosotros explicamos, la que las autoridades explican, es territorio boliviano, de que ahí lo sacaron, ¿es complicado? Claro que sí, es muy complicado. ¿Qué se vulnera? ¿Qué se habla? ¿De qué elementos estamos hablando en ese caso? Si los carabineros chilenos ingresaron a territorio boliviano a detener a funcionarios bolivianos, eso sería muy grave si se llega a constatar, a evidenciar, porque ahí habría realmente una violación de la soberanía boliviana, además consciente seguramente, y creo que Chile tendría que pedir las disculpas correspondientes ante las autoridades bolivianas para resarcir finalmente el daño provocado, ¿no? Exacto. Karen, hoy el presidente Evo Morales, lo veíamos como que en un resumen al inicio, hacía referencia a propósito de estos 138 años de enclaustramiento, de invasión y todo lo que nos recuerda a la historia. Decía, tenemos tres vías. Uno, y vamos a enfocarnos en esto. Tratado de 1904, cumplimiento del libre tránsito, aquello que no se da y se lo ha demostrado en reiteradas oportunidades ante las diferentes instancias. El segundo aspecto es el tema del Xilala. En junio del 2016, Chile pone la demanda. Y este tercero que ya lo hemos conversado, ¿no? Que es el tema de derechos humanos. Me gustaría abordar estos dos puntos, el primero y el segundo, el de libre tránsito y el otro. Sí, bueno, respecto al tema de la violación del Tratado de 1904, en el apartado correspondiente a la obligación de Chile a otorgar un libre tránsito a Bolivia, con todo lo que implica el libre tránsito, ¿no? Efectivamente ha sido violado por Chile en forma sistemática, de eso hemos hablado mucho, y el camino a seguir en este caso era tratar de que Chile rectifique ese incumplimiento, persuadiéndolo, enviando notas y más notas, tratando de dialogar este asunto, pero particularmente que Chile ya proceda a rectificar todos los actos de incumplimiento en los que ha incurrido. Chile no lo ha hecho. Han pasado muchísimos años y sigue la misma situación. Hay un daño económico muy grande al comercio boliviano, al transporte boliviano. Y entonces yo creo que Bolivia tiene que pensar seriamente en hacer uso de las facultades que otorga el Tratado de 1904. El Tratado de 1904, si mal no recuerdo, en su artículo 12, establece el mecanismo del arbitraje para solucionar cualquier controversia derivada del incumplimiento o de la interpretación del Tratado de 1904. Ahora bien, ese arbitraje podría iniciárselo ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, no de la Corte Internacional de Justicia, sino que hay otro tribunal que se instala en La Haya para efectos de los arbitrajes. Y el Tratado de 1904 es clarísimo en eso. Entonces, tenemos la facultad de instaurar una demanda contra Chile para que cumpla
el Tratado de 1904 en la cláusula referida al libre tránsito. Claro, el tema del arbitraje es un poquito complicado porque se requiere de la anuencia de la otra parte, en este caso de Chile, para concurrir a un procedimiento. Pero creo que Chile tendría la obligación moral, ética y jurídica de aceptar un arbitraje para que sea un grupo de árbitros los que se pronuncien sobre si hay o no hay incumplimiento del Tratado de 1904, y ahí se va a acabar este problema que venimos arrastrando los bolivianos tanto tiempo. Una pregunta más, tema del Silala. Hay una reunión en estos días a propósito de la llegada de la gente, pero esto vamos del otro lado, ¿no? De la defensa, y lo decía, Bolivia va a presentar un documento muy serio, muy sólido, como ha sido en el tema de la demanda marítima. ¿Cómo ves el tema del Silala? Bueno, el tema del Silala, como ocurre en en todos los conflictos internacionales, Bolivia tiene su tesis y Chile tiene su propia tesis. Nosotros sostenemos que el Silala es un manantial, que son bofedales que emergen de las profundidades de territorio boliviano, y Chile persiste en que el Silala es un río. Esta vez Chile en su demanda se fundamenta más bien su demanda en una convención de Naciones Unidas, una convención muy joven, nueva, del año 79 o 97, no recuerdo en este momento, pero es la Convención de Naciones Unidas sobre el uso de las aguas internacionales con fines diferentes a la navegación. Técnicamente esta convención establece, ¿no?, que aguas internacionales podrían ser también aquellas que transcurren por las profundidades y que se encuentran en diferentes países conectadas por una vertiente subterránea. Chile está pretendiendo amparar su tesis de río en esa convención, pero esto yo creo que va a ser más sencillo el dirimir este asunto, porque para esos efectos la Corte Internacional de Justicia tiene que recoger las pruebas que aporte Chile, las pruebas de cargo que aporte Chile, las de descargo que aporte Bolivia como parte demandada. Seguramente van a ser peritajes técnicos de muy alto nivel, claro, hidrología, hidrografía, etcétera, etcétera, y finalmente la Corte va a disponer su propio peritaje con especialistas del más alto nivel. Entonces, en esta cuestión no creo que vaya a haber mucho problema. Nosotros seguiremos con nuestra tesis, con nuestra verdad, sosteniendo que el Silala es un manantial, y bueno, veremos qué ocurre al final, ¿no? Muchas gracias, Karen. La convención del 97 la revisaba, ahí está el dato, y bueno, ha sido un gusto. Para Muchas mí gracias. También, Gabriela, encantada. Muchas gracias. Karen Longarich nos ha acompañado en los estudios. Vamos a pedirle que nos aguarden unos instantes. Nosotros vamos a continuación con lo último.